Me hace muchísima ilusión compartir contigo esta nueva conversación, porque siento que marca un punto de inflexión dentro de esta primera temporada. Si has escuchado los episodios anteriores, habrás visto que hemos recorrido un camino muy concreto. Hemos hablado de emociones, de heridas, de patrones, del miedo, de la identidad. Y quizás sin darte cuenta, has ido haciendo el mismo viaje que tantas personas hacemos cuando decidimos mirar hacia adentro. Primero empezamos a escucharnos. Después descubrimos que no todo lo que sentimos nos pertenece. Comprendimos cómo nuestras experiencias van creando patrones y cómo nuestro subconsciente almacena toda esa información que condiciona la forma en la que vivimos. Nos dimos cuenta de que llega un momento en el que nuestra vida deja de resonar con quienes somos. Hablamos del miedo a mostrarnos tal y como somos, y en el episodio anterior nos despedimos con amor de esa identidad que un día necesitamos crear para sobrevivir, pero que hoy quizá ya no nos representa. Y entonces llegan unas preguntas muy bonitas. ¿Qué ocurre cuando empiezas a volver a ti? ¿Qué sucede cuando haces espacio dentro de ti? ¿Qué empieza a despertar? Hace ya muchos años pensaba que ser espiritual consistía en hacer prácticas espirituales como yoga, respiración consciente, reiki o meditación, y que a través de esas prácticas conectas con algo superior o extraordinario que está fuera de uno mismo. Hoy creo justo lo contrario. Creo que la verdadera espiritualidad comienza cuando dejas de hacer esas y otras prácticas para evadirte y dejas de vivir desconectada de ti. Y esa es la conversación que quiero tener hoy contigo. Y es que cuando el ruido externo empieza a desaparecer, sueltas lo que ya no eres y conectas con quien realmente eres, descubres dones o capacidades extraordinarias que siempre han estado en ti. Porque los dones no aparecen cuando te vuelves más espiritual. Empiezan a hacerse visibles cuando dejas de buscar fuera y conectas contigo. Y sé que esta afirmación puede sorprenderte, porque cuando escuchamos hablar de dones espirituales, solemos imaginar personas con capacidades especiales, personas que ven cosas, personas que reciben mensajes, que tienen experiencias difíciles de explicar, y sí, en gran parte es así. Pero casi sin darnos cuenta, hemos convertido los dones en algo reservado para unos pocos, como si fuera un privilegio que solo las personas elegidas tienen. Y presta atención porque no, esto no va de elegidos. Al menos yo no lo siento así. Yo creo profundamente que todos nacemos con varios dones y una sensibilidad que nos hace únicos. Lo que ocurre es que esa sensibilidad queda cubierta por muchas capas. Capas de miedo, de exigencia, de dolor, de creencias y de mucho ruido externo. Y cuando empezamos a retirarlas, algo extraordinario empieza a revelarse. No porque antes no existieran o aparezcan de la nada, sino porque ahora, por fin, podemos verlo con claridad. Hay una metáfora que utilizo mucho en mis sesiones y que hoy te comparto. Imagínate un lago. Cuando el agua está completamente agitada, se enturbia y resulta imposible ver el fondo. No porque el fondo haya desaparecido, sino porque el movimiento no te permite verlo. Nuestra conciencia funciona exactamente igual. Durante años vivimos con la mente llena de preocupaciones, con emociones que nunca aprendimos a expresar, con miedo al juicio, con necesidad de aprobación o con la sensación constante de tener que demostrar nuestro valor. Y todo eso remueve el agua, y mientras el agua sigue agitada, es muy difícil escuchar nuestra intuición y sentir esa paz que tantas veces buscamos fuera. Pero poco a poco, cuando empezamos a sanar, cuando dejamos de vivir para agradar a los demás y soltamos identidades que ya no nos representan, el agua comienza a calmarse y ocurre algo maravilloso. El agua se calma y por fin puedes ver con claridad todo lo que siempre estuvo allí.
Y creo que eso es exactamente lo que ocurre cuando volvemos a nosotros mismos. No aparecen capacidades nuevas, empiezan a hacerse visibles capacidades que el ruido no nos permitía reconocer. Estoy convencida de que los dones no se fabrican, se recuerdan, y que antes de recordar nuestros dones necesitamos recordar quiénes somos, porque cuando una persona vive desconectada de sí misma, toda su energía está orientada a sobrevivir, a controlar, a protegerse, a intentar encajar. Pero cuando empieza a vivir desde la coherencia interna, esa energía deja de estar ocupada sosteniendo personajes y queda disponible para sentir y percibir. Y ahí empieza una nueva etapa del despertar. Si miro hacia atrás, puedo reconocer que en mi propio camino hubo señales mucho antes de ser consciente de ellas. Pequeñas intuiciones que después se cumplían. La sensación de percibir cómo se encontraba una persona antes incluso de que me hablara. Momentos en los que sabía con una certeza difícil de explicar qué decisión debía tomar. Pero durante mucho tiempo pensé que eran casualidades o mi imaginación o una simple coincidencia. No me planteaba que aquello pudiera tener algún significado. Y creo que eso nos ocurre a muchas personas al principio, porque nadie nos enseña a observar estas experiencias con naturalidad, a entender lo que son o los mensajes de nuestra alma. O las ignoramos completamente o las convertimos en algo extraordinario. Y creo que ninguna de las dos posturas nos ayuda en realidad. Con el tiempo, comprendí que no necesitaba obsesionarme con esas experiencias, sino tomarlas como parte de mi naturaleza y seguir haciendo mi propio trabajo interior. Seguir conociéndome, seguir sanando, seguir aprendiendo a escucharme. Y cuanto más volvía a mí, más natural se volvía todo. No sentía que estuviera desarrollando poderes, sentía simplemente que estaba viviendo con más presencia y que eso me conectaba a todo. Y cuando vivimos con más presencia, la vida también empieza a hablarnos de formas diferentes. Y aquí aparece algo precioso que he tenido la suerte de observar muchas veces acompañando a otras personas. Porque cuando una mujer comienza realmente a volver a sí misma, empiezan a ocurrir cosas que al principio le cuesta explicar. Y una de esas historias quiero compartirla hoy contigo. La historia de una mujer a la que tuve la suerte de acompañar durante un tiempo. Evidentemente, cambiaré algunos detalles para preservar su intimidad, pero la esencia del proceso es completamente real. Cuando esta mujer llegó a mí, no buscaba despertar ningún don, ni siquiera hablábamos de espiritualidad. Lo único que sabía era que había dejado de reconocerse. Vivía con una sensación constante de vacío. Le costaba tomar decisiones porque siempre desconfiaba de sí misma y necesitaba la aprobación de los demás para sentirse tranquila. Y como ocurre con muchas personas, había aprendido a vivir muy pendiente de todo lo que sucedía fuera mientras se iba alejando poco a poco de lo que ocurría dentro de ella. Durante meses nuestro trabajo no tuvo nada que ver con la intuición, ni con la energía, ni con las señales. Trabajamos sus heridas, su autoestima, la culpa, los límites, los patrones que repetía una y otra vez. Y entonces ella, durante este trabajo, aprendió a escucharse, a validar lo que sentía, a dejar de buscar constantemente respuestas fuera y, casi sin darse cuenta, empezó a volver a ella. Recuerdo el día en que llegó a una sesión con una mezcla de ilusión y de miedo y me dijo: Patricia, necesito contarte algo porque no sé si me estoy volviendo loca. Últimamente me pasan cosas que no sé explicar. Pienso en una persona y a los pocos minutos me escribe o me la encuentro por la calle. Hay decisiones que siento clarísimas antes incluso de razonarlas. Y llevo semanas encontrándome señales que parecen responder exactamente a las preguntas que me hago por dentro. Recuerdo que la escuché con mucha calma y con una leve sonrisa, porque aunque para ella era algo completamente nuevo, para mí no era la primera vez que veía algo así.
Le hice una pregunta muy sencilla. Le dije, ¿y si nada de esto fuera nuevo y simplemente ahora lo estás reconociendo porque ya no hay tanto ruido dentro de ti? Y esta conversación cambió completamente su forma de vivir lo que estaba experimentando, porque dejó de preguntarse qué me está pasando y empezó a preguntarse qué parte de mí estoy empezando a recordar. Y eso cambia absolutamente todo. Porque desaparece el miedo, desaparece la necesidad de demostrar nada, desaparece la búsqueda de etiquetas y solo queda la observación, la confianza y una enorme sensación de humildad. Porque cuando vivimos estos procesos comprendemos que no somos especiales, que somos seres conscientes, y en esto hay una diferencia enorme. Con el paso de los meses, esta mujer empezó a reconocer algo muy bonito. Se dio cuenta de que esa intuición no había aparecido de repente, sino que siempre había estado ahí. No era un despertar repentino, era un reconocimiento y una validación de quién realmente era. Y esa diferencia es muy importante, porque creo que muchas personas esperan que los dones lleguen como un acontecimiento extraordinario, y la mayoría de las veces llegan como un recuerdo silencioso, como una sensación de familiaridad, como si una parte de ti dijera, bienvenida a casa, esto en realidad siempre estuvo aquí. Hay una pregunta que muchas personas me hacen cuando empiezan a interesarse por este mundo de los dones espirituales. Patricia, ¿cómo sé si lo que siento es intuición o simplemente es mi mente? Y siempre le respondo algo parecido. La intuición rara vez hace ruido, no necesita convencerte de nada, simplemente está. Es una certeza serena, una sensación profunda que aparece sin necesidad de darle mil vueltas. En cambio, el miedo sí necesita hablar constantemente, necesita argumentos, necesita imaginar y querer controlar todos los escenarios posibles. Y por eso muchas veces confundimos una cosa con la otra, porque hemos pasado tantos años escuchando al miedo que cuando aparece la calma nos resulta muy extraño. Con el tiempo he comprendido que aprender a escuchar la intuición consiste en hacer silencio interno para poder distinguir la voz del miedo de la voz de nuestra verdad. Y ese silencio se construye viviendo con más presencia, escuchando nuestro cuerpo, respetando nuestras emociones y siendo coherentes con lo que sentimos. Porque cuanto más coherentes somos, más clara se vuelve nuestra percepción. Si estás empezando a vivir experiencias de este tipo que no sabes muy bien cómo interpretar, hay algo que me gustaría decirte. No tengas prisa. Vivimos en una sociedad que quiere respuestas inmediatas, que quiere poner nombre y etiqueta a todo. Pero la conciencia tiene otro ritmo. Igual que una semilla no se convierte en un árbol de un día para otro, nuestra sensibilidad también necesita tiempo para madurar. No hace falta entenderlo todo hoy. No hace falta buscar constantemente confirmaciones o señales del universo. Permítete observar, sentir y permite que la vida te sorprenda. Porque cuanto menos ansiedad pongas en el proceso, más natural será todo. Y esto es muy importante. Nunca conviertas tus dones en una forma de demostrar quién eres, porque en el momento en el que el ego necesita apropiarse de ellos, dejan de convertirse en un espacio de servicio para convertirse en una necesidad de validación. Y ahí es muy fácil perder el equilibrio. Creo profundamente que los dones más bonitos son aquellos que nacen desde la humildad, aquellos que no necesitan ser anunciados, aquellos que simplemente florecen porque la persona está viviendo en coherencia con su esencia. Y después de todo lo que hemos hablado hoy, ¿sabes cuál creo que es el mayor don de todos? El mayor don es atreverte a vivir siendo quien realmente eres, con tus luces y tus sombras. Porque una persona que vive desde su verdad inspira sin proponérselo, aporta paz sin esfuerzo, transmite confianza solo con su presencia y abre caminos con facilidad.
y muchas veces transforma vidas sin ser consciente de ello. Creo que ese es el verdadero despertar, dejar de esconder la extraordinaria esencia que siempre ha vivido dentro de ti. Quizá hoy no tengas claro cuáles son tus dones y eso está bien. No necesitas descubrirlos esta semana, ni este mes, ni siquiera este año. Solo sigue caminando, sigue escuchándote, sigue sanando, sigue eligiéndote, porque cada paso que das hacia ti es un paso que también da espacio a todo aquello que estaba esperando ser visto. Y si mientras escuchabas este episodio has sentido que algo dentro de ti resonaba, si has recordado experiencias que nunca supiste cómo explicar, si sientes curiosidad por comprender mejor este proceso de una forma serena, cercana y equilibrada, quiero contarte que hace un tiempo escribí el libro Tus dones espirituales, un libro que nació precisamente con esa intención y que escribí pensando en todas esas personas que intuían que había algo más, pero que no querían acercarse a este mundo desde el miedo, los mitos o las ideas preconcebidas. En sus páginas comparto reflexiones, experiencias y herramientas prácticas para comprender cómo puede manifestarse este despertar interior, cómo reconocer la intuición con mayor claridad y cómo vivir este proceso con los pies en la tierra. En él no encontrarás todas las respuestas porque yo no las tengo. Mi deseo es que te ayude a hacerte mejores preguntas y sobre todo a confiar un poco más en tu propia experiencia. Y me gustaría terminar este episodio con una reflexión. Despertar no consiste en convertirte en otra persona o encontrar algo que te falta. Hoy siento que el despertar consiste en dejar de olvidar la conexión con la vida y sobre todo dejar de olvidarnos de nosotros mismos. Porque cuando vuelves a ti, no solo cambia la forma en la que te miras, también cambia la forma en la que miras el mundo. Y entonces empiezas a descubrir que la vida siempre estuvo hablándote, solo necesitabas hacer un poquito de silencio para poder escucharla. Gracias por regalarme estos minutos. Gracias por permitirme acompañarte una semana más. Y recuerda, vuelve a ti una y mil veces, porque cuando vuelves a ti, todo lo que realmente forma parte de tu esencia encuentra la manera de despertar en ti. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, te envío un abrazo lleno de conciencia, presencia y mucho amor. Hasta la próxima.